Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Parece innegable que el ser humano tiene una propensión natural hacia la religiosidad y la mística. Desde los tiempos más remotos, esta inclinación se plasmó en el intento de aproximación a Dios a través del diálogo implícito en la oración. En el antiguo Egipto, en Sumeria, tanto en la India como en China o en Java, entre los mayas, los aztecas y los incas, y aún en los denominados pueblos arcaicos, los hombres han orado. Y lo han hecho en las más diversas posiciones, de hinojos, de pie, sentados, reclinados, acostados, con los brazos en alto o en cruz, con las palmas de las manos unidas, y han recurrido a los más variados lugares, la soledad de las ermitas, la intemperie de los desiertos, las montañas o los bosques, la intimidad de las congregaciones, los monasterios, los templos, el grupo familiar. Musulmanes, judíos, hindúes, budistas y cristianos confían en la oración como un camino de religación con Dios. Para los cristianos en particular, la oración reviste una importancia fundamental. La exhortación a orar constantemente, en toda ocasión y en todo lugar. Es reiterada en muchas oportunidades a lo largo del Nuevo Testamento. Y el propio Jesús oró en las circunstancias y sitios más diversos, en el desierto, en la montaña, en el huerto. Pero, ¿qué es exactamente la oración? La oración cristiana. La importancia y la trascendencia de la oración es tal que para la Iglesia no solo es un reflejo o una manifestación de la fe, sino que propiamente es el misterio de la fe. Este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. La oración es comunicación, diálogo, comunión, alianza con el Señor. Es un movimiento voluntario, a veces espontáneo, del alma hacia Dios, que alcanza su objetivo por obra del mismo a quien se dirige. En efecto, la oración es un don de Dios. La oración es una técnica, un arte y una gracia, pero también es algo mucho más sencillo. Solo pensar en Dios ya es orar, y la presencia de Dios está en todas las cosas. Hay diversos tipos de oración, que se definen por el propósito que se persigue al orar. En primer término están las oraciones de súplica, petición o impetración, las de intercesión, las de reparación o arrepentimiento, las de veneración o alabanza, las de acción de gracias. En estos casos, la oración es generalmente vocal y se practica tanto en voz alta como en voz baja o susurrada, e incluso cantada o salmodiada. Pero también la oración puede ser mental, es decir, puede no recurrir a la articulación de palabras, sino solo a imágenes y pensamientos. E incluso existe la oración con el cuerpo, que se manifiesta a través de la danza o la mímica. Todo lenguaje es útil para llegar al Señor. En segundo término, después de los tipos de plegaria mencionados, se encuentra una expresión o un grado de la oración, que es la meditación. Esta consiste en una búsqueda, una reflexión y un esfuerzo dirigidos a comprender aspectos de la vida cristiana y de la presencia de Dios. Meditación discursiva. O bien en una apertura del alma al conocimiento directo de Dios mediante la intuición. Meditación intuitiva. En este último caso, ya se está en camino a la contemplación, que es la suprema expresión de la oración. En la meditación es como si golpeáramos un pedernal para arrancarle una chispa. En cambio, en la contemplación ya existe la chispa, el amor que estamos buscando allí está, el alma goza del silencio y de la paz, no por medio de razonamiento, sino simplemente en la contemplación de la verdad. La meditación es el medio, la contemplación es el fin. La contemplación
es comunicación directa con Dios, sin emplear palabras, imágenes ni conceptos. Es la verdadera oración del corazón o oración intuitiva. En la contemplación el alma se llena de la presencia de Dios. El padre Anthony de Melo y la oración. Tony, como lo llamaban sus discípulos y amigos, nació en Bombay, India, en el año 1931 y murió en Nueva York en 1987. Ejerció su ministerio sacerdotal en la Compañía de Jesús e incorporó a su prédica cristiana elementos válidos de las filosofías, las tradiciones y las religiones orientales. Considerado por muchos como un profeta, un gurú y un maestro, centró sus enseñanzas espirituales en la práctica de la oración, que difundió mediante cursos, conferencias y ejercicios espirituales, así como a través de diversas publicaciones. Pero sobre todo, se hizo famoso por sus muchos libros en los que recoge y recrea cuentos breves, relatos y apólogos de origen principalmente oriental, pero también cristiano, que contienen enseñanzas morales y espirituales presentadas de manera tal que son capaces de producir una transformación interior en quien los lee o escucha. La vasta experiencia del padre Anthony de Melo, como director de almas y al frente de retiros espirituales, le permitió comprobar que para muchísimas personas orar resulta arduo, tedioso y desalentador. Pero esto no debería ser así, si se tuvieran en cuenta las acechanzas que aparecen a lo largo del camino de la oración y la manera de evitarlas. Para ello, para impedir tantas frustraciones y ayudar a los practicantes a perseverar con éxito en su esfuerzo, Anthony de Melo desarrolló una técnica adecuada para la oración. La extrajo de su vivencia personal, de su práctica de la oración ignaciana, de su experiencia sacerdotal, de su inmersión en la cultura de la India y de su contacto con las prácticas religiosas orientales, así como de sus vastos conocimientos de psicología contemporánea. Aunque no organizó su técnica en forma de principios teóricos, sino más bien como secuencia de ejercicios prácticos de sus obras escritas, se desprenden varios principios básicos. 1. La oración es una práctica que cuando se realiza adecuadamente, brinda una gozosa plenitud y es legítimo buscar este resultado. 2. La oración es una parte muy importante de la vida religiosa, pero también debe serlo de la vida cotidiana y en muchos casos es posible practicarla en lugares no tradicionales, fuera de la iglesia, la congregación o la familia. 3. Es muy importante sentirse libre durante la oración, libre de dar una respuesta personal al llamado de Dios, sin imposiciones ni presiones y dejándose llevar solo por la fe, la confianza, la devoción y los propósitos legítimos que impulsan a orar en cada circunstancia. 4. Es necesario no solo aprender a hablar a Dios en la oración, sino también aprender a escucharlo. 5. Llegar a la contemplación de Dios a través de la oración no es un privilegio minoritario de unos pocos místicos, sino un derecho elemental de todo cristiano. 6. Además de su función espiritual, la oración tiene un efecto psicológico terapéutico y sirve de ayuda para desarrollar la personalidad de quien la practica. 7. Uno de los principales enemigos de la oración es la tensión nerviosa. La relajación y la quietud interior son condiciones imprescindibles para orar. 8. Las técnicas que utiliza el yoga para lograr la relajación, así como para meditar y eventualmente alcanzar la iluminación, no solo son aceptables y válidas para la práctica de la oración cristiana, sino que son sumamente útiles e incluso necesarias. 9. La oración debe hacerse más con el corazón que con la mente, para atender a la contemplación. 10. El silencio interior tanto de la mente como del corazón permite encontrarse a sí mismo y encontrar a Dios.
11. La utilización de la palabra para conducir al silencio es una técnica que produce resultados asombrosos, como cuando se reza la oración de Jesús, y se realizan otras prácticas comunes en el cristianismo oriental o adaptadas del hinduismo y otras religiones. 12. Para orar adecuadamente es fundamental desarrollar la capacidad de entrar y permanecer en contacto con el presente, sin depender del pasado ni del futuro. Para ello, resulta muy útil volverse hacia los sentidos, concentrándose en ellos, pues son puro presente. 13. La revelación que puede experimentarse en la contemplación no es un conocimiento sino un poder transformador. 14. Resulta muy eficaz utilizar la imaginación y la fantasía como una técnica para abrir el corazón a Dios y al gozo de esta comunión. 15. Para avanzar en el camino de la contemplación no es necesario emplear técnicas cada vez más complicadas, que exigen esfuerzo mental, sino perseverar en la simplicidad que es propia del corazón. 16. Aunque es legítimo sacar provecho de toda enseñanza apta para facilitar la práctica de la oración, el único y gran maestro al respecto es Jesús. Esto implica aceptar y aplicar sus enseñanzas, sobre todo reconocer la importancia de la oración de petición, tener en cuenta que la oración es un don del Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra flaqueza, sin olvidar nunca que para orar al Padre hay que hacerlo en el nombre del Hijo, y que una gran ayuda se puede obtener pidiendo la intercesión de la Virgen. El yoga y el cristianismo. Muchas veces a lo largo de la historia el cristianismo incorporó prácticas y elementos tradicionales originados en Oriente. Inicialmente la ubicación geográfica de la Tierra Santa favoreció contactos e influencias que luego no se desarrollaron e incluso se fueron debilitando en Occidente, donde la mentalidad imperante difería sustancialmente de la oriental. En las iglesias cristianas ortodoxas se afirmaron y conservaron muchas de aquellas prácticas, como es el caso del hesychasmo, conjunto de enseñanzas espirituales que se aplican a la oración interior, reunidas principalmente en la Filocalia. Mientras tanto, periódicamente destacados representantes de la Iglesia Católica, sobre todo como consecuencia de las labores misioneras, recibieron aportes exóticos que enriquecieron sus concepciones y prácticas místicas. Tal lo que sucedió con San Juan de la Cruz y el beato Raimundo Lulio, que recibieron influencias musulmanas, y la vida devota de San Francisco de Asís presenta un notable parecido con la que es habitual entre los yogis y los ascetas de Oriente, lo cual explica que sea venerado no solo por los católicos, sino también por los cristianos ortodoxos. Pero el ejemplo más conspicuo de influencias orientales es el de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en los que se encuentran sugestivas semejanzas con ciertas enseñanzas yogas y budistas. El largo y a veces accidentado proceso de reconocimiento y aceptación de otras fuentes espirituales fue coronado en 1965 por la declaración del Concilio Vaticano II, que exhorta a los católicos a que reconozcan, guarden y promuevan los bienes espirituales y morales de otras religiones. Y es así que, de la mano de Anthony de Melo, el yoga se incorpora por derecho propio como un instrumento utilísimo y hasta necesario para la práctica de la oración. ¿Qué es el yoga? El yoga se ha difundido últimamente en muchos países de Occidente, pero con un enfoque bastante inexacto. Es así que muchos creen que consiste en una gimnasia o a lo sumo una técnica de relajación, pero en realidad es algo mucho más rico, complejo y trascendente. Más que una técnica para obtener resultados prácticos, es una doctrina filosófico-religiosa, originada hace varios miles de años en la India
que persigue objetivos ascéticos y místicos alcanzables por la vía del desarrollo individual. Pero el yoga no ha permanecido aislado. En el curso de la historia, sus enseñanzas y prácticas se han incorporado en mayor o menor medida a religiones y filosofías como el hinduismo, el budismo, el jainismo y más cerca nuestro el cristianismo oriental. Los sistemas filosóficos religiosos de Oriente, sobre todo de la India, no hacen generalmente una diferenciación neta entre vida religiosa y vida secular. En la práctica esto se traduce no solo en una sacralización de lo cotidiano, sino también en la valorización del cuerpo como instrumento para llegar a Dios. Esto es precisamente lo que sucede en el caso del yoga, cuyo objetivo es, a través del dominio de las energías sutiles del cuerpo, lograr el control de la mente y luego la purificación y elevación del espíritu. Se trata de un largo y arduo proceso de unificación interior, que debe permitir llegar al objetivo supremo, el samadhi, o sea el éxtasis, la iluminación, la unión con la divinidad. La propia palabra yoga alude a dicho proceso, pues tiene su origen en una raíz sánscrita que significa a la vez dominio y unión. Para lograr esos objetivos implícitos en su nombre, las distintas corrientes del yoga hacen mayor hincapié en uno u otro de los tres principales elementos con que trabaja, el cuerpo, la mente y el espíritu. De allí se derivan las tres formas tradicionales más difundidas del yoga: el Hatha Yoga, que se centra en la utilización y el manejo de las energías corporales sutiles; el Raja Yoga, que se ocupa principalmente de la concentración de la mente y de su aquietamiento; y el Bhakti Yoga, que hace de la devoción su principal objetivo, a la vez que la utiliza como medio eficaz para alcanzar la unión con Dios. Aunque en su país de origen subsisten dichas variantes del yoga y muchas otras, ha existido siempre una tendencia a integrarlas, sobre todo después de que, hacia el siglo II a.C., el sabio indio Patanjali sistematizó la filosofía y la práctica del yoga, estableciendo 8 etapas, que son: 1. Abstención de acciones y pensamientos impuros. 2. Cumplimiento de mandamientos morales. 3. Trabajo de posturas corporales. 4. Control de la energía a través de la respiración. 5. Orientación de los sentidos hacia la interioridad. 6. Concentración de la mente. 7. Meditación sobre objetos y sobre la divinidad. 8. Comunión divina o iluminación. Importancia del yoga para la práctica de la oración. Como toda actividad humana, la oración requiere condiciones favorables para su realización, por tratarse de una actividad religiosa y precisamente de una de las más trascendentes y religantes. La oración se relaciona con todos los ritos, prácticas, vivencias y dogmas de la religión. Estos siempre contribuyen a crear el clima de armonía interior necesario para orar, y muchas veces tienen esa finalidad específica. En ciertas ocasiones dicho clima se da espontáneamente, como producto de una fe muy intensa, y hasta un éxtasis místico. Pero estos casos son excepcionales. Decía San Ignacio de Loyola que es necesario prepararse para la oración. Y lo habitual es que la creación de un ambiente adecuado para la comunicación y comunión con Dios a través de la plegaria se alcance mediante un largo proceso de autoperfeccionamiento gradual, en el que el aprendizaje consciente juega un papel muy importante. En última instancia, la experiencia obtenida, la vivencia de la profundidad de la oración, será la piedra de toque, la confirmación de que es posible alcanzar la unión mística con Dios gracias a la oración, en una suerte de comunión que no implica confusión ni pérdida de identidad.
Las técnicas yogas pueden ser un poderoso aliado para los cristianos, laicos o religiosos que decidan adentrarse en el sagrado camino de la oración. Como ya dijimos, el yoga no es enteramente extraño para el cristianismo. Tanto en el cristianismo oriental como en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola se encuentran rastros e influencias. Los elementos que el padre Anthony de Melo tomó del yoga para aplicarlos a la práctica de la oración provienen básicamente de las tres formas principales del yoga tradicional: Hatha, Raja y Bhakti. Los ejercicios que propone siguen en general el orden de las etapas establecidas por Patanjali. Pero Anthony de Melo no se limita al yoga. En una actitud a la vez ecléctica y pragmática, que revela su amplitud de criterio, apela también a algunos ejercicios adaptados del budismo tibetano y a prácticas propugnadas por San Ignacio en sus ejercicios espirituales, sin desdeñar ciertos recursos tomados de la psicología contemporánea. Y detrás de todos estos aportes renovadores y enriquecedores se halla siempre presente, subyacente, la vasta y rica experiencia cristiana en materia de oración originada al magisterio de Jesús. A grandes rasgos, la filosofía de Anthony de Melo acerca de la práctica de la oración se podría sintetizar diciendo que, tal como él la encara, es legítimo recurrir a todas las técnicas y todos los procedimientos compatibles con las enseñanzas cristianas para que el practicante pueda cumplir con éxito los objetivos espirituales, psicológicos y personales de la oración, y en última instancia pueda llegar a la contemplación. A lo largo de ese camino se debe recordar permanentemente que fuera del tiempo, en el silencio interior, se hace patente la presencia de Dios. Los ejercicios propuestos por Anthony de Melo en sus apuntes sobre la oración son los pilares maestros alrededor de los cuales está constituida la práctica de la oración. Por lo tanto, quien ha llegado hasta aquí debería ahora tratar de empaparse del contenido de dichos ejercicios, leerlos uno tras otro en el orden en que están presentados, desprovistos de explicaciones y aclaraciones. Los ejercicios resultarán quizá difíciles de comprender racionalmente, así como de llevar a la práctica, pero, tal como están escritos, tal como resultan de su origen, tienen un gran poder inspirador. Son como poemas que crean un clima perfecto, pleno de sugerencias, al penetrar en la mente y en el corazón por una vía que no es sólo la racional. De esta manera, condicionan el espíritu para la práctica posterior. Entonces, después de haber leído solo los ejercicios del padre de Melo, el paso siguiente debería ser leerlos nuevamente, pero ahora junto con sus respectivos comentarios, que tratan de aclarar, explicar y desarrollar los sucintos textos de dichos ejercicios. De esta manera, uno tendrá un panorama general de la obra y estará en condiciones de decidir en qué orden estudiar y practicar los ejercicios. Será conveniente recurrir a la intuición, al conocimiento de sí mismo y al método de ensayos y errores para determinar, además del orden, ciertos detalles de cada ejercicio, así como su duración y la cantidad de veces que lo debe repetir antes de pasar al siguiente.